Dios expulsó a Satanás del cielo debido a su pecado y rebelión. Jesús mismo afirmó haber visto a Satanás caer del cielo como un relámpago. Pero esto nos lleva a una pregunta intrigante: si Dios tiene poder absoluto, ¿por qué no eliminó a Satanás por completo? ¿Por qué aún sigue existiendo? En nuestro estudio bíblico de hoy, exploraremos la razón por la cual Dios no destruyó a Satanás ni a sus ángeles caídos. Hoy en día, Satanás es ampliamente conocido como la personificación del mal. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que su nombre significa adversario o enemigo y también puede traducirse como caído. Es importante notar que no se le llama el que cayó en pasado, sino uno caído, lo que indica una acción continua. Esto implica que Satanás sigue cayendo, sumergiéndose cada vez más en la maldad y la oscuridad. El libro de Apocalipsis menciona que fue lanzado a un abismo sin fondo, lo que simboliza una caída incesante. Esta es la consecuencia del orgullo: corrompe progresivamente hasta consumir por completo. Si el orgullo no se controla, puede destruir la vida de una persona. Proverbios 16:18 advierte que el orgullo precede a la destrucción. Cabe destacar que la destrucción no siempre significa muerte. En el Salmo 3:4, David habla de cómo Dios lo libró de la destrucción. Esto indica que alguien puede estar enfrentando ruina en diferentes áreas de su vida sin haber muerto físicamente. Si el orgullo no se erradica, puede afectar relaciones, finanzas y oportunidades que Dios pone en el camino. Pero, ¿cómo se revierte este proceso? A través de la humildad. Satanás, también conocido como Lucifer, ha intentado engañar a la humanidad desde tiempos inmemoriales, llevándola a la desobediencia contra Dios. Originalmente, fue creado como un ángel celestial con el propósito de glorificar y alabar a Dios. Sin embargo, no se conformó con servir y adorar, deseaba ser adorado él mismo. Su ambición lo llevó a organizar una rebelión en el cielo, convenciendo a un grupo de ángeles de seguirlo. La batalla celestial fue feroz. De un lado, el arcángel Miguel y su ejército de ángeles fieles a Dios; del otro, Satanás, representado como un gran dragón, junto con sus huestes demoníacas. Sin embargo, el dominio de Dios nunca estuvo en peligro. Finalmente, la rebelión fue sofocada, y Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Apocalipsis 12, 7-8 relata este evento. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, ni se halló más su lugar en el cielo. Este pasaje revela que Satanás y sus ángeles tenían un lugar asignado en el reino celestial, pero lo perdieron. A diferencia de ellos, los cristianos han sido exaltados a una nueva posición en Cristo. Efesios 2:6 afirma: Dios nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero volvamos a la pregunta central: ¿por qué Dios no destruyó a Satanás y a sus ángeles caídos? ¿Por qué permitió que fueran arrojados a la tierra, donde han traído muerte y destrucción? La razón principal es que Satanás y sus ángeles fueron creados como seres espirituales, a imagen de Dios, quien es espíritu, Juan 4:24. Al ser espíritus, no pueden morir como los seres humanos. Su existencia sigue cumpliendo un propósito dentro del plan divino. Dios tiene un propósito para todas sus criaturas. Aunque algunos elijan rebelarse contra su voluntad, Él sigue teniendo el control absoluto. Dios puede tomar incluso las decisiones más perversas y convertirlas en instrumentos para cumplir su gloria. En Isaías 14, encontramos un relato significativo sobre la caída de Satanás del cielo. Este pasaje ofrece una perspectiva profunda sobre su rebelión. Como has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora. Has sido derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, me sentaré en el monte de la asamblea, en los confines del norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, seré semejante al Altísimo. Pero serás llevado al Seol, al abismo más profundo. Uno de los nombres más comunes atribuidos a Satanás es Lucifer, que significa portador de luz. Sin embargo, su caída fue consecuencia directa de su orgullo y deseo de exaltarse por encima de Dios. Esta escritura describe con claridad cómo Lucifer perdió su posición celestial debido a su arrogancia. Otro pasaje que hace referencia a la caída de Satanás se encuentra en Ezequiel 28, donde Dios declara: Eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y de una belleza incomparable.
Estuviste en el Edén, el jardín de Dios, y todas las piedras preciosas eran tu vestidura: sardio, topacio, diamante, berilo, ónice, jaspe, zafiro, esmeralda y carbunclo. Fuiste creado con engastes y encajes de oro. Eras un querubín ungido, puesto para proteger. Caminabas en el monte santo de Dios, entre piedras de fuego. Eras perfecto en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló iniquidad en ti. Por tu comercio abundante, te llenaste de violencia y pecaste. Por eso, te expulsé del monte de Dios y te destruí, oh querubín protector. Tu corazón se llenó de orgullo por tu hermosura y tu sabiduría se corrompió a causa de tu esplendor. Te arrojé a la tierra y te expuse ante los reyes para que te vieran. Ezequiel describe a un ser celestial creado con gran hermosura y perfección, pero que se corrompió debido a su orgullo. Su arrogancia lo llevó a rebelarse contra Dios, y como resultado, fue expulsado del paraíso. Esta es otra referencia clara a la caída de Satanás. Su rebelión no fue un acto espontáneo, sino el resultado de una semilla de desconfianza y autosuficiencia que creció en su interior. Su deseo de poder y gloria lo llevó a desafiar a Dios, algo que no podía ser tolerado en el cielo. Satanás no solo cayó de su posición como ángel de alto rango, sino que se transformó en el tentador, el engañador y el adversario de la humanidad. Su arrogancia no solo lo destruyó a sí mismo, sino que también lo llevó a arrastrar a otros en su caída. Se convirtió en el gran acusador, como lo vemos en Zacarías 3, donde aparece presentando acusaciones contra Josué, el sumo sacerdote, en la presencia de Dios. Incluso en el Nuevo Testamento, Satanás sigue ejerciendo su influencia sobre la humanidad. Un claro ejemplo es la tentación de Jesús en el desierto, donde Satanás intentó hacer que el Hijo de Dios cayera en pecado tras 40 días de ayuno. Más adelante, en su ministerio, Jesús reafirmó la verdad sobre Satanás cuando declaró en Lucas 10:18: Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. La caída de Satanás no solo afectó a él, sino también a los ángeles que lo siguieron en su rebelión. Segunda de Pedro 2:4 nos dice: Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Asimismo, en Judas 1:6 leemos: Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Este análisis nos da una perspectiva más clara sobre por qué Dios no elimina a Satanás y a sus ángeles caídos de inmediato. No sería justo ejecutar un castigo definitivo sin antes llevar a cabo un juicio justo. Dios ha establecido un tiempo para el juicio final del mundo, donde cada ser será juzgado y recompensado de acuerdo con sus obras. Para entender esta cuestión con mayor profundidad, primero debemos examinar quién es Dios realmente. Sus atributos sagrados determinan su actuar, y dado que Dios es inmutable, es decir, nunca cambia, conociendo su naturaleza, podemos comprender sus acciones. Lo que Dios hace siempre refleja quién es Él. Uno de los aspectos más importantes que debemos recordar es que Dios es todopoderoso. Su autoridad es absoluta, y no existe fuerza en el universo capaz de desafiar su supremacía. Esto tiene sentido si consideramos que nada de lo creado puede ser superior a su creador. Si la Biblia es verdadera al afirmar que Dios creó todas las cosas y seres, entonces es lógico que ninguna criatura pueda ascender a un nivel de poder que supere al de su Hacedor. Uno de los errores más comunes es creer que Satanás es el gran rival de Dios, como si ambos estuvieran atrapados en una batalla cósmica por el dominio del universo. Algunas personas piensan que la guerra en el cielo fue un enfrentamiento donde Dios apenas logró expulsar a Satanás y sus demonios. Sin embargo, este pensamiento es incorrecto. Dios no tiene igual ni enemigo que pueda competir con él en poder, ni siquiera Satanás se acerca a su grandeza. Desde la perspectiva de Dios, la batalla en el cielo nunca fue realmente una batalla en el sentido tradicional, porque jamás hubo posibilidad de que Satanás pudiera vencer. Apocalipsis 12, 7-9 describe este evento. Entonces hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Y el dragón y sus ángeles combatieron, pero no pudieron vencer, y no hubo más lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra junto con sus ángeles. A pesar de la rebelión de Satanás, Dios no lo destruyó de inmediato. Este hecho nos revela algo hermoso sobre la naturaleza divina, su misericordia. Dios ama a todas sus criaturas, incluso a aquellas que se han apartado de Él. Otro aspecto fundamental del carácter de Dios es su omnisciencia.
Él posee un conocimiento absoluto de todas las cosas, desde los detalles más pequeños del universo hasta los pensamientos más profundos de cada ser. Nada escapa a su entendimiento. Dios no solo ve las acciones de los seres creados, sino que comprende perfectamente sus motivaciones, decisiones y consecuencias. La Biblia no detalla extensamente los motivos detrás de la rebelión de Satanás, pero sabemos que fue impulsado por el orgullo y los celos. Sin embargo, Dios, en su sabiduría infinita, conoce con precisión los pensamientos y razones que llevaron a Satanás y sus seguidores a actuar como lo hicieron. Este conocimiento nos muestra otro aspecto increíble de Dios, su compasión. Un padre amoroso no castiga a su hijo sin antes comprender por qué actuó de determinada manera. En lugar de aplicar un juicio inmediato, un buen padre da oportunidades para la corrección. Por esta razón, una de las explicaciones de por qué Dios no ha eliminado a Satanás y a sus seguidores es que comprende completamente lo que los llevó a rebelarse. Dios actúa con justicia y misericordia, asegurando que todo ocurra en el tiempo y el juicio adecuados. Desde nuestra perspectiva, puede parecer difícil de comprender, pero Dios entendió las razones detrás de la rebelión de Satanás y, en su infinita sabiduría, tuvo compasión de él. Aunque no siempre comprendamos por qué Dios permite que Satanás y sus ángeles caídos sigan existiendo, podemos confiar en que Él lo hace con un propósito. Uno de los dones más importantes que Dios otorgó a su creación es el libre albedrío. En lugar de imponer su poder absoluto para obligar a sus criaturas a adorarlo, Dios les concedió la libertad de elegir si desean seguirlo o no. Este regalo no fue exclusivo de la humanidad, sino que también fue extendido a los ángeles. Desde el principio, existía la posibilidad de que algún ángel, o incluso un grupo de ellos, usara su libre albedrío para rebelarse contra Dios. Sin embargo, este riesgo era necesario porque el libre albedrío es un elemento fundamental del amor genuino. Nadie puede amar verdaderamente si no tiene la opción de hacerlo. El amor no puede ser forzado, debe ser ofrecido voluntariamente. Por esta razón, Dios, que desea recibir amor sincero de su creación, permitió que cada ser tuviera la libertad de elegir su camino, aun sabiendo que algunos decidirían rechazarlo. Pero aquí surge un dilema: si Dios castigara con la muerte inmediata a todos los que usan su libre albedrío en su contra, ¿realmente les habría dado una elección? No se puede hablar de una verdadera libertad si una de las opciones conlleva una pena de muerte automática. Para que el libre albedrío sea auténtico, tanto la posibilidad de rebelión como la de redención deben permanecer vigentes. Es por esto que Dios, en su justicia, respeta la decisión de Satanás de apartarse de él. No permitirá que Satanás venza, pero tampoco eliminará a quienes han elegido mal, sino que esperará el momento adecuado para su juicio final. Otra teoría sobre por qué Dios permitió que Satanás y sus demonios continuaran existiendo después de su rebelión se encuentra en el propósito redentor de Cristo. Si observamos los relatos del Evangelio sobre la vida de Jesús, vemos que Satanás desempeñó un papel clave en su camino hacia la cruz. Incluso después de haber rechazado a Dios, Satanás sirvió, sin darse cuenta, para cumplir el plan divino de redimir a la humanidad. La primera aparición de Satanás en el Nuevo Testamento ocurre cuando tienta a Jesús en el desierto. 3 veces intenta desviarlo con diferentes pruebas, pero Jesús se mantiene firme, respondiendo con la palabra de Dios. Este momento es crucial en la historia de la redención, porque demuestra que Jesús es digno de asumir el pecado del mundo. Solo un ser completamente inocente podía tomar el lugar de los culpables y ofrecerse como sacrificio perfecto. En términos espirituales, el plan de Dios consistía en transferir la justicia y santidad de Jesús a la humanidad pecadora, para que aquellos que creen en Él puedan ser reconciliados con Dios. La tentación en el desierto probó que Jesús era el único capaz de llevar el peso del pecado del mundo. Tal vez esta fue una de las razones por las que Dios permitió que Satanás continuara existiendo, para que, al intentar desviarlo, terminara validando su misión. El segundo papel crucial de Satanás en la historia de Jesús ocurrió en la traición de Judas Iscariote. La Escritura nos dice que Satanás entró en el corazón de Judas, llevándolo a entregar a Jesús a los líderes religiosos para ser crucificado. Paradójicamente, aquello que Satanás planeó para el mal terminó cumpliendo el propósito más grande de Dios, la salvación de la humanidad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo Jesús podría haber muerto por los pecados del mundo si nadie lo hubiera entregado para ser crucificado? Satanás desempeñó un papel crucial en esta historia al influir en Judas Iscariote, llevándolo a traicionar a Jesús. Quizás Dios permitió que Satanás continuara existiendo para que, a través de sus acciones, se cumpliera el plan divino de salvación.
Desde el principio, Satanás fue un ángel que se rebeló contra la autoridad de Dios y logró reunir a un gran número de ángeles que compartían su desafío. En la batalla celestial, fueron derrotados y expulsados del cielo, no destruidos, sino exiliados. Esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿por qué Dios no eliminó a Satanás y sus seguidores tras su rebelión? Una posible respuesta es que Satanás aún tenía un papel que desempeñar en la historia de la redención. Quizás, en lugar de ser simplemente el enemigo, también fue una herramienta en los planes de Dios, utilizada para llevar a cabo un propósito mayor. Tal vez el amor de Dios sea tan grande que, incluso después de la rebelión de Satanás, le concedió tiempo y oportunidades para arrepentirse. El amor verdadero solo puede existir si hay libertad de elección. Dios, en su infinita misericordia, desea que toda su creación lo ame voluntariamente, por lo que otorgó el libre albedrío a sus criaturas, incluso con el riesgo de que algunas lo rechacen. No sería coherente con su justicia y amor eliminar inmediatamente a todos aquellos que decidan no seguirlo, ya que esto anularía la esencia misma de la libertad. Por lo tanto, Dios permite la existencia de Satanás y sus demonios porque Dios es amor, y el amor es increíblemente paciente. La pregunta sobre por qué Dios no destruye a Satanás es compleja y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza divina, la libertad y el propósito del bien y del mal en el mundo. En primer lugar, debemos recordar que Dios es omnisciente y omnipotente. Su plan es perfecto, y si Satanás aún existe, es porque, de algún modo, sigue desempeñando un papel dentro de ese plan divino. Aunque nuestras mentes humanas no puedan comprender todas las razones detrás de las decisiones de Dios, podemos confiar en que todo lo que Él hace tiene un propósito superior. Además, la presencia de Satanás en el mundo sirve como una prueba para la humanidad. La tentación no solo revela nuestras debilidades, sino que también nos brinda la oportunidad de crecer espiritualmente y fortalecer nuestra fe. Enfrentar y superar tentaciones nos ayuda a desarrollar virtudes como la resistencia, la perseverancia y la confianza en Dios. Otro aspecto importante es que la rebelión de Satanás es un recordatorio del valor del libre albedrío. Dios pudo haber creado seres programados para obedecerle sin opción de rebelión, pero en su sabiduría, valoró más la autenticidad de la elección que la obediencia forzada. El amor y la bondad verdaderos solo pueden surgir cuando son escogidos libremente. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te invito a suscribirte para seguir explorando juntos estos temas de fe. Comparte este contenido con tus amigos y familiares para que más personas puedan profundizar en su conocimiento de Dios. Déjanos tu opinión en los comentarios, siempre con respeto y amor hacia los demás. Tu apoyo ayuda a que este mensaje llegue a más personas. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.